¿Qué tal? Soy el maestro Carlos Gerardo Yáñez Bacre. Me toca hoy hacer como actividad 3 un video educacional. Me disculpo previamente porque no puedo estar de pie. Me lastimé una rodilla y por lo cual no puedo aparecer conforme a las especificaciones de lo que se encomendó de estar de cuerpo completo. Pero bueno, me toca esta vez hablar de una sentencia de versión pública del amparo directo en revisión 669-2015, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estando como ministro ponente Arturo Saldívar Lelo de Larrea. Y en esa ocasión estaba como secretario Arturo Bárcenas Subieta. Y vamos a poner en contexto este acuerdo o esta resolución de fecha 23 de agosto del 2017 y los antecedentes que dieron el origen al presente asunto, para de ahí lograr el objetivo de este video de contestar algunas preguntas que vienen al final de lo que voy a comentar en esta ocasión. Bueno, estos hechos que dieron origen al presente asunto ocurrieron el día 25 de mayo del 2012, donde dos personas, FOP, MMC y una menor de edad se encontraban a bordo de un automóvil en el municipio de Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México, cuando un diverso automóvil se estacionó en forma paralela a ellos, del cual descendió un sujeto que comenzó a discutir con la señora MMC. Instantes después, tanto el señor FOP como el sujeto en cuestión se apuntaron con respectivas armas de fuego, por lo que ISH, quien se encontraba en el segundo de los vehículos señalados, accionó una pistola desde la ventanilla del copiloto y realizó varios disparos en contra del señor FOP, quien perdió lamentablemente la vida con motivo de estas lesiones ocasionadas por el arma de fuego. Durante la audiencia del juicio oral, ISH externó su voluntad de declarar con relación a los hechos imputados, señalando lo siguiente. El día 25 de mayo del 2012, siendo aproximadamente las 16 horas, me encontraba con mi hermano de ACH, el cual me refiere que fuéramos por víveres para sus menores hijos y posteriormente llevarlos a casa de MMCH y MMC, por lo que fue así, llegando al mercado de la misma colonia a bordo de la Golf Gris, bajo la velocidad, cuando mi hermano me dice que ve a MMC que está en una camioneta de la marca Jeep tipo Patriot, color rojo cereza, con un chavo al cual no conocíamos en ese momento. Yo detengo la marcha del vehículo, quedando así paralelamente a la camioneta. Entonces mi hermano se baja y se dirige hacia MMC, que estaba en el lugar del piloto, del conductor. En ese momento, MMC y de ACH se empieza a dar una discusión y ella empieza a decirle a su hermano que qué hacía ahí, que íbamos por unos víveres por los niños, que cuál era el motivo que hacía ahí en ese momento. Y el occiso, que ahora responde por el nombre de FOP, le dice a mi hermano que no oyes, que te largues, que cuando mi hermano se dirige hacia él en el asiento del piloto y comienza una discusión verbal entre los dos. Exactamente cuando comienza la discusión verbal entre los dos, FOP saca un arma de fuego, color negro, y le apunta a mi hermano. Las agresiones verbales se dan más fuertes y es cuando FOP acciona el arma de fuego en contra de mi hermano y en contra mía. Ese mismo momento, MMC sale corriendo, yo me agacho y recuerdo que había un arma de fuego del asiento, la agarro, la asomo por la ventana del copiloto, cierro los ojos y comienzo a disparar al mismo tiempo que él disparaba hacia mí, pero solo le hice para repeler la agresión que hubo contra mi hermano y de mí, inclusive en el poste del lado del copiloto quedó un orificio que fue el disparo que FOP me hizo a mí. La verdad, no sé cuántos disparos hizo él ni cuántos hice yo. No conozco de armas, solamente cuando dejé de escuchar las detonaciones, me percaté que mi hermano estaba tirado boca abajo. En ese momento le grito y le digo, DACH, súbete al carro. Él se sube y nos retiramos del lugar asustados, desconociendo que qué tan herido estaba FOP. En dado caso, mi hermano y yo pudimos haber sido lesionados por parte de FOP, ya que él contaba con preparación y adiestramiento en armas de fuego.
lo que yo he presenciado, oído y visto en las audiencias. Simplemente fue defender que hubo entre él entre él y mi hermano, siendo este momento para pedirle al señor juez que tome en cuenta que esto fue una riña a mano armada, que yo defendí a mi hermano por alguien que traía un arma de fuego, también me defendí a mí. Mi intención en ese momento nunca fue privar de la vida al señor que se llama FEOP. Nunca fue mi intención privarlo de la vida, solamente fue defenderme. Es por eso que acepto que fue una riña a mano armada entre dos personas y no una sorpresa como lo pide el Ministerio Público. Y espero que algún día su familia me pueda perdonar. Bueno, fue así que el 25 de septiembre, perdón, del 2013, en el procedimiento penal que se siguió en todas sus etapas, el juez de juicio oral consideró que ISH, como fue penalmente responsable por la comisión del delito de homicidio simple intencional, apoyándose, entre otras pruebas, en la declaración antes expuesta. En consecuencia, se le puso una pena privativa de libertad equivalente a 11 años y 3 meses de prisión, como una pena pecuniaria equivalente a 281 días de multa. Inconforme con esta resolución, el sentenciado, el agente del Ministerio Público y el ofendido, o sea, todas las partes en el juicio, interpusieron correspondientes recursos de apelación, donde en ese momento la sala dictó una sentencia definitiva de 5 de diciembre del 2013, en la que confirmó la relativa responsabilidad penal de ISH, perdón, modificando la sentencia recurrida exclusivamente respecto a una cuestión relativa a los derechos civiles que debían suspenderse. Por ese escrito también fue presentado el 15 de enero del 2014 por GCOH, ofendido en la causa de origen, quien promovió un juicio de amparo directo en el que impugnó esta sentencia del 5 de diciembre del 2013. Fue así que en una sesión de 23 de mayo del 2014, el tribunal colegiado dictó sentencia definitiva en el sentido de sobreseer el juicio de amparo en relación con la autoridad señalada como ejecutora y conceder la protección constitucional al quejoso para el efecto único que la sala responsable dejara insubsistente el acto reclamado, dictara una nueva resolución en la que repusiera el procedimiento de apelación desde el auto que tuvo por interpuesto el recurso y requiriera las constancias necesarias para dictar la sentencia conforme a derecho. Hecho lo anterior, también debía citar para una nueva audiencia y con libertad de jurisdicción resolver el asunto. Lo que nosotros llamamos comúnmente es un amparo para efectos. Es importante señalar que ISH también presentó una demanda de amparo directo en contra de la sentencia de 5 de diciembre del 2013, la cual fue igualmente turnada al primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito y registrada con el número, con un número de expediente, ¿no? Y, sin embargo, en el proveído de fecha 2 de julio del 2014, se determinó desechar por improcedente esa demanda, pues derivado de lo resuelto en el juicio de amparo directo, el acto reclamado había quedado insubsistente y por tanto habían cesado sus efectos. O sea, le dio un principio al primer amparo que ya habían resuelto por parte de la víctima, ¿no? En cumplimiento a lo ordenado por este tribunal colegiado, la sala dejó sin efecto la resolución de fecha 5 de diciembre del 2013 y repuso el procedimiento respectivo. Posteriormente, una vez desahogado el trámite correspondiente, la mencionada sala dictó una sentencia definitiva el 3 de julio del 2014, mediante la cual nuevamente confirmó la relativa responsabilidad penal de ISH, modificando la sentencia recurrida exclusivamente respecto de una cuestión relativa a la suspensión de los derechos civiles del sentenciado. Posteriormente, en escrito de fecha 7 de agosto del 2014, el sentenciado JCOC promovió nuevamente un juicio de amparo directo en el que impugnó la sentencia a la que hacía referencia el apartado anterior. De dicho juicio de amparo,
correspondió conocer de nueva cuenta al primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, el cual mediante sesión de fecha 8 de enero del 2015, este tribunal colegiado dictó una sentencia definitiva en el sentido de negar la protección constitucional al quejoso. Ahora, posteriormente, en escrito presentado el 22 de agosto del 2014, ISH promovió un juicio de amparo directo en el que impugnó también la sentencia de 3 de julio del 2014, dictada por la segunda sala colegiada penal de Tlalnepantla, en el cual en el mismo toca. En términos generales, el exquejoso expresó los siguientes conceptos de violación y estos son lo que trasciende para el estudio que vamos a hacer. Decía él que no existían medios de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para establecer el hecho delictuoso, pues se trata de un homicidio con la atenuante de haberse cometido en riña, lo que incluso hizo valer su defensor en los alegatos de apertura y de clausura. Además, realizó diversas manifestaciones en torno a la valoración probatoria realizada por la sala responsable, particularmente respecto a que no quedó demostrada la existencia de una tercera arma de fuego que aparentemente portaba su hermano al momento de los hechos y que los testigos no eran viables para acreditar la forma en que murió la víctima, señalando en todo momento que las pruebas demostraban que el homicidio había sido cometido en riña. El acto reclamado no se encontraba debidamente fundado y motivado, por lo que consideró que se le debía haber otorgado el amparo de forma lisa y llana. No existe certeza de que el arma que se le encontró cuando fue detenido fuera la misma que utilizó en los hechos delictuosos. Lo anterior, pues de acuerdo con el quejoso, dicha arma le fue sembrada y debía ser declarada como prueba ilícita, dado que después de su detención fue incomunicado y torturado varios días. Aquí voy a hacer una pequeña pausa y quiero aclarar que es un principio en cualquier tipo de pruebas que un principio procesal que es el que afirma tiene la carga probatoria de demostrar lo que afirma, ¿no? Y esto va a tomar relevancia al final de la sentencia del recurso de revisión, como más adelante voy a aclarar, para el tema de una cobertura total de derechos humanos. En sesión de fecha 8 de enero del 2015, una vez seguido el procedimiento en todas sus etapas, el tribunal colegiado que conoció del asunto dictó sentencia definitiva en el sentido de sobreseer el juicio respecto del acto de ejecución reclamado al juez de la causa y negar la protección constitucional que ejerció, pues consideró que en el caso la autoridad responsable dio debido cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento, fundó y motivó la sentencia debidamente y valoró adecuadamente el material probatorio por tener por acreditada la existencia del delito y la responsabilidad penal del quejoso. Concretamente determinó que debía ser la misma pena impuesta. Ahora bien, es importante señalar que al pronunciarse sobre la manifestación del quejoso de haber sido incomunicado y torturado, el tribunal colegiado señaló que las únicas pruebas vinculadas con ese aspecto eran las pruebas aportadas con relación al arma de fuego que le fue asegurada y no se advertía que las mismas pudieran estar afectadas por alguna actuación ilegal de la autoridad. Además, que ni el quejoso ni su defensa contravinieron durante el procedimiento las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fue encontrada el arma de fuego en cuestión, incluso manifestaron su conformidad con el embalaje, por lo que concluyó que la alegación formulada por el quejoso no trascendía para restar validez a dichas pruebas de cargo. Por su parte, consideró que la manifestación autoinculpatoria que el quejoso emitió ante el juez de juicio oral cumplió con todos los requisitos constitucionales y legales, por lo que no se veía afectada esa situación. Ahora bien, expuesto todo esto, ya propiamente al entrar al recurso de revisión, donde mediante escrito presentado en fecha 3 de febrero de 2015 ante la Oficialía Común de los Tribunales Colegiados, este recurrente alegó fundamentalmente los siguientes puntos. Dice que en el caso existió una indebida actuación policial, así como una indebida valoración del material probatorio,
pues no se tomó en consideración que existió una contienda entre el recurrente, su hermano y la víctima, así como que fue esta última la que accionó por primera vez su arma de fuego. Tanto el testimonio del recurrente como el testimonio de MMC se desprende que existió una riña, lo cual no fue debidamente valorado. Durante su detención ante el Ministerio Público, se encontró incomunicado en todo momento y careció de representación legal. Esto es importante porque lo vamos a ver al final reflejado, que esta simple manifestación de encontrarse incomunicado es una obligación que tiene la misma autoridad del Ministerio Público de investigar estos actos, sean o no ciertos, pues hay que investigarlos, ¿no? Se violó también, dice en su perjuicio, el derecho de una defensa adecuada, pues no se otorgó el tiempo suficiente para hacer comparecer en el proceso a su hermano, con lo que hubiera podido corroborar que todo surgió por una riña y que la víctima fue la que disparó primero. Y ojo, porque vuelvo al tema de que quien afirma es quien tiene la carga de la prueba, y en este momento, pues sobre este en particular, si bien no fue materia a lo mejor de análisis, en todo el contexto, sí hay que entender que las pruebas se deben de ofrecer oportunamente. Entonces, si uno como defensor no aporta las pruebas o los elementos para demostrar lo que uno está afirmando, sobre todo en este momento, decir que no compareció el hermano, pues vemos que tuvo el suficiente tiempo y pues resultaba inoperante este argumento. También dice que se violó su derecho a un debido proceso, pues ante el desacuerdo entre los peritos en criminalística sobre el esclarecimiento de los hechos y la existencia de una tercera arma, no se celebró una junta de peritos ni se designó un perito tercero en discordia. Y nuevamente, reitero, esta es una obligación de la defensa solicitar o hacer en su momento procesal oportuno. Las pruebas en el expediente no son suficientes para acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio simple intencional, sino que acreditan el delito o de homicidio con la atenuante de haberse cometido en riña, y este es el argumento que está haciendo en este caso, en el recurso de revisión, el hoy sentenciado. Dice que también se violó en su perjuicio el principio de presunción de inocencia e indubio pro reo, pues de las pruebas solo se desprende que existieron dos armas y que tanto el recurrente como la víctima accionaron sus armas. Yo discrepo un poquito en esta parte de la presunción de inocencia, porque reitero, ya él había confesado haber estado en circunstancias de modo, tiempo y lugar en el momento de los hechos, y por lo tanto esta presunción de inocencia se destruyó con la propia autoincriminación o la declaración que él hace al respecto. La agresión en contra de la víctima dice que no pudo ser de forma instantánea, pues MMC narró en sus testimonios que tuvo tiempo para retirarse del lugar. Dice que si la víctima disparó contra su hermano, era evidente que el recurrente lo entendiera como una agresión a su persona, por lo que quedaba completamente acreditada la contienda verbal y de obra. O sea, pretende hacer valer que estaba defendiendo un bien jurídico tutelado de igual o mayor valor, en este caso tanto la vida de su hermano como la del mismo, ¿no? Que eso es el argumento que se entiende de manera toral que está realizando en su recurso de revisión, de amparo. Evidentemente se considera importante en estos considerandos de la sentencia del recurso de revisión señalar que no eran materia de estudio de la presente sentencia aquellos agravios mediante los que pretende impugnar cuestiones de mera legalidad relativas a la valoración de los medios probatorios y de su idoneidad para demostrar la existencia del delito de homicidio simple intencional y el grado de responsabilidad del recurrente en su comisión, pues como se señaló anteriormente, en el amparo en directo en revisión solamente puede ocuparse de cuestiones propiamente constitucionales, por lo que dichos agravios deben ser considerados como inoperantes, ya que si bien alega haber sido incomunicado, torturado y que le sembraron un arma, el quejoso decidió declarar durante la audiencia de juicio oral, aceptando haber disparado un arma en contra de la víctima, donde esta primera sala consideró que si bien es el caso, subsiste un planteamiento de constitucional que además puede resultar de importancia y trascendencia,
hace procedente si bien es cierto, es procedente el recurso de impugnación de revisión, del recurso de revisión, ya que conforme a la Constitución y a la ley de amparo es posible hacer este ejercicio de revisión constitucional en la sede del juicio de amparo directo y consecuentemente en este recurso de revisión en relación con violaciones a derechos fundamentales, en particular ante la existencia de un alegato de posibles actos de tortura, cuando se dice que han ocurrido durante las etapas previas a la audiencia de juicio oral, y destaco el tema de previas porque esto es una parte importante a considerar. En este contexto, se consideró que se precisa que el juez de control analizó la admisibilidad de los medios de convicción ofrecidos, se escuchan los argumentos de las partes que comparecieron en la audiencia intermedia y es su obligación dictar una resolución o auto de apertura en el juicio, en el cual debe de indicar el juzgado tribunal competente, la acusación debe ser objeto de juicio y sus correcciones formales que se hubieran realizado en ella, la pretensión sobre el pago de reparación del daño y los hechos que se tienen por acreditados. Y finalmente, las pruebas que deben desahogarse en el juicio. Y respecto a este último punto, el penúltimo párrafo del artículo 327 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, debo reiterar que cuando se dan los hechos, todavía no estaba publicado el Código Nacional de Procedimientos Penales, y evidentemente estamos ante ante una evaluación mixta, ¿no? O del sistema mixto, que ya se prevé o se preveía desde el artículo 173 de la Ley de Amparo para su aplicación en cuanto a las violaciones de derechos humanos, ¿no? O de estos derechos fundamentales. Bueno, entonces se menciona que para que puedan incurrir estas finalidades más importantes de la etapa intermedia es que el imputado pueda plantear, en su caso, lo que estime pertinente, argumentos relacionados con vulneraciones a derechos humanos o que se hayan dado lugar con obtenciones de elementos de prueba que pretendan ser utilizados por la acusación en el juicio oral. Al respecto, no se debe perder de vista que la fracción 9 del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas, ¿sí? En este sentido, el texto vigente al momento de los hechos del artículo 173 de la Ley de Amparo señalaba diversos supuestos en los que se debían considerar violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso dentro de estos juicios del orden penal, atendiendo a la fecha en que se realizó el proceso penal, pues existía este proceso o sistema penal mixto, lo que la ley distribuyó en las hipótesis en cuestión dentro de los apartados A y B de este ordenamiento. Y para compatibilizar la procedencia del juicio de amparo directo con las particularidades del sistema penal acusatorio, lo cierto es que omitió distinguirse hipótesis que debían corresponder a uno de los sistemas de justicias penales vigentes, tomando en consideración que conforme a los artículos transitorios de la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, el sistema penal acusatorio entraría en vigor de forma gradual en el territorio nacional y por tanto existiría durante cierto tiempo la convergencia entre estos dos sistemas o hipótesis que resultan acordes a la estructura o naturaleza de los fines del sistema penal acusatorio. En efecto, esta lectura de estas fracciones o de este artículo 173 de la Ley de Amparo en una forma armónica para establecer la procedencia del juicio de amparo directo, estos supuestos que se materializan en etapas preliminar o intermedia del juicio oral, tales como la información de derechos desde el momento de la detención, la notificación y asistencia consular del imputado en el extranjero, el acceso de registros a la investigación durante la detención y en fin, todos los que se mencionan en la ley debidos a un derecho a la defensa adecuada por abogado desde el momento de la detención. Además, se advierte que en el resto de los supuestos previstos el legislador no aclara si la violación procesal debía cometerse exclusivamente durante una etapa de juicio oral o si la misma es impugnable mediante amparo directo si sucede en cualquiera de las etapas que conforman al procedimiento penal acusatorio.
Así, es evidente que la materia de juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, debe consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta relativas a cuestiones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. Y esta interpretación es congruente con lo que dispone el artículo 75 de la Ley de Amparo vigente, en el sentido de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deberá de apreciar el acto reclamado tal y como apareció probado durante la autoridad responsable, sin que sea posible admitir o tomar en consideración pruebas que no hubieran sido rendidas en ella, salvo que no se hubiera tenido la oportunidad de hacerlo. Esto es importante porque hay un principio también, un derecho humano de la seguridad jurídica que contemplan los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de nuestra Constitución política, precisamente en función a estos derechos humanos progresivos que contempla el artículo primero de la Constitución política, que son derechos que tutelan de la forma más amplia por persona, pero que también, conforme al artículo 17 constitucional, deben de estar equilibradas para las partes, ¿no? O sea, esto es, debe de haber un equilibrio procesal para ambas partes y no solamente todo lo que sea favorable para el reo, porque también existe una víctima a quien le debemos de garantizar un acceso a esta justicia, ¿no? Y por tanto, siguiendo este criterio, el quejoso debía plantear este alegato ante el juez de control que conoció del asunto, actuación que pudo ser atacada por el ahora recurrente a través de medios de impugnación a su alcance, donde una vez cerrada la etapa intermedia y establecidos los medios de prueba que deberían de ser desahogados en la audiencia de juicio oral, no es posible retomar en esta última ni en posteriores instancias, incluyendo en el juicio de amparo directo, el debate sobre la exclusión probatoria derivada de violaciones de derechos fundamentales. Esto es lo que estableció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en esta sentencia de recurso de revisión, de la parte toral de nuestro estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque esto dice que el presente asunto no es posible entrar a su estudio de planteamiento de tortura formulado por el quejoso, toda vez que señaló esta supuesta violación que se dio en una etapa previa al inicio del juicio oral, o sea, no propiamente durante el juicio. Entonces ahí tendría que haberlo atacado en su momento mediante un amparo indirecto o mediante otro tipo de recurso, ya sea una apelación, recurso de revisión, recurso o algún planteamiento de nulidad, como más adelante lo voy a exponer. Entonces, dice que no fue obstáculo para arribar a esa conclusión el hecho que durante la audiencia del juicio oral el quejoso optara por declarar y aceptar haber disparado un arma de fuego en contra de la víctima. Pues estos conceptos de violación no se desprende que dicha confesión hubiese sido emitida como consecuencia de la supuesta tortura, ni en qué momento, que al momento de emitirla, perdón, se encontrara bajo cualquier tipo de presión, máxime que en el juicio de amparo hace referencia a que dicha declaración fue para sostener que el delito se cometió en riña, o sea, esta declaración la hizo para su favor, ¿no? Y obviamente esto también lo hace de manera espontánea y esta declaración que él realiza, pues obviamente en su momento tendría que haberla sido excluida por parte de su defensa, lo cual, por el contrario, fue parte de su estrategia y al parecer no resultó muy bien, ¿verdad? Bueno, sin embargo, se concluye también que las autoridades jurisdiccionales no pueden simplemente desestimar tampoco un alegato de tortura, sino que cualquier caso debe darse vista al Ministerio Público competente para efecto de que dé inicio a una investigación penal correspondiente, de forma que se determine la existencia de tortura como delito en relación con los agentes estatales involucrados y de advertir que el tribunal colegiado que omitió el juez atender de dicha obligación, lo procedente es dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano jurisdiccional para el efecto de que dé inicio a una investigación de carácter penal respecto a la denuncia de tortura emitida por el recurrente. Es así que ya
Para concluir, en este amparo en revisión se concluye resolver en los puntos resolutivos de su sentencia el recurso de revisión donde confirma la sentencia de amparo, donde se sobresee el juicio de amparo respecto al acto de ejecución reclamado por el juez de juicio oral del Distrito Judicial de Tlalnepantla del Estado de México, y en consecuencia la justicia de la Unión no amparó ni protegió a IECH en contra de la sentencia dictada por la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que modificó esa sentencia emitida en la causa penal de la segunda apelación, y en consecuencia su ejecución, adicionando solamente dar vista al Ministerio Público para la investigación de los supuestos actos de tortura alegados. Ahora bien, vamos a ver cuál es el objetivo didáctico o educacional que se está buscando con este video, ¿no? ¿Cuál es este objetivo? Bueno, vamos a tratar de responder unos cuestionamientos que vienen en nuestra actividad, que es precisamente determinar en qué momento se deben de impugnar las violaciones procesales según lo que emite la primera sala en, en esta sentencia de recurso de revisión. Bueno, pues definitivamente dice que estos se deben de dar antes de concluir la etapa intermedia del juicio, y conforme a una interpretación armónica del artículo 173 de la Ley de Amparo. Esto es, estos momentos, como ya se habían explicado, se dividen en dos. Hay momentos que son previos, que pueden ser durante la investigación, pueden ser previos al juicio oral, y en ese momento pues tendría que haberlos combatido. Si no se combaten y ya se tendrían que hacer, pues en la etapa de juicio, pues es precisamente antes de concluir esta etapa intermedia, esta audiencia intermedia, que tendrían que haberlos hecho valer, ¿no? Conforme al artículo 173 de la Ley de Amparo. Ahora, a mi juicio, como ya les había explicado, también debe existir este principio de equidad procesal entre las partes para garantizar una expectativa de justicia completa conforme a los derechos fundamentales más amplios, no solamente para el reo, sino también para la víctima. Y esto de conformidad con los artículos 1, 17, 20, inciso C de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, como segundo cuestionamiento, vamos a ver, imaginar un escenario donde al Ministerio Público le admiten un medio de prueba en la audiencia intermedia que yo, en mi carácter de defensor, alegué que debía excluirse por haberse obtenido violando derechos fundamentales, ¿no? Mejor incluir, no sé, un video que lo obtuvieron, una intervención de comunicaciones que no debían, alguna situación de estas, ¿no? ¿Esta resolución puede impugnarse a través de algún recurso del Código Nacional? Bueno, yo siento que esta respuesta no es lineal y no se puede decir sí o no de una forma precisa o contundente. Vamos a ver que efectivamente cuando hablamos en el juicio de amparo, los principios de definitividad, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé interponer un recurso de apelación según el artículo 467, voy a hablar prácticamente de la fracción décima, dice que son solamente las que excluyan medios de prueba y no son para admitir pruebas que violen derechos humanos. O sea, literal, no es un recurso que venga en el 467 fracción décima de forma literal, ¿no? Tenemos que empezar a ver mecanismos de interpretación de este ordenamiento, ¿no? Y bueno, pues en el catálogo de este 467 que no viene, también nos habla que pues, hay un recurso de revocación cuando son elementos procesales. A mi juicio, creo yo que no es tanto el recurso de revocación. Si la intención es que sea otra autoridad diversa que no participó en haber admitido este medio de prueba, porque pues obviamente esto viola un principio procesal
de debido proceso, porque si el mismo juez que yo estoy impugnando que admitió este medio de prueba, pues es obvio que no se va a desdecir o no va a tratar de modificar su propia sentencia cuando pues él ya la emitió según su criterio, de forma debida o con las formalidades del artículo 16. Esto es debidamente fundado y motivado su acto. Entonces, ¿qué tendría que suceder? Bueno, pues tendría que haber ¿cómo se llama? Una situación para poderlo interponer o interponer un recurso para tener este acceso de defensa. A mi juicio, dice el artículo 481 respecto a este recurso de revisión, que es materia del recurso de apelación cuando son por violaciones graves al debido proceso. Y no me dice en este catálogo cuáles son estas violaciones al debido proceso, que mi interpretación más amplia pues debería ser incluir estas violaciones a los derechos fundamentales de haber admitido una prueba ilícita, ¿no? Entonces, ¿quién lo debe de hacer? Pues el tribunal de alzada es quien deberá de hacer valer y reparar de oficio a favor del sentenciado las violaciones de estos derechos fundamentales. Ahora, habla también el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales de la nulidad de prueba. Y dice que se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o tribunal deberá pronunciarse al respecto. Esto es, da a entender que se puede hacer a través de un recurso de revisión, porque es ante el mismo juez, o puede, a mi juicio, interponerse también mediante un incidente de nulidad, ¿sí? Entonces, estas causas de reposición también las marca el artículo 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando dice que habrá lugar a la reposición del procedimiento por haberse tramitado en la audiencia de juicio oral o dictado en la sentencia, cuando se hubieran infringido derechos fundamentales asegurados por la Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados. También dice que cuando no se desahoguen las pruebas que fueron admitidas legalmente o se desahoguen conforme a las disposiciones, o no se desahoguen, perdón, conforme a las disposiciones previstas en este Código Nacional. Y también dice que cuando se hubiera violado el derecho de defensa adecuada o de contradicción, siempre y cuando trascienda en la valoración del Tribunal de Enjuiciamiento y que cause un perjuicio. Cuando la audiencia del juicio también dice, en este juicio oral hubieran sido violadas las disposiciones establecidas por el Código sobre publicidad, oralidad y concentración del juicio, siempre que se vulneren los derechos de las partes. Y cuando en estos supuestos, hay otros dos fracciones más que a mi juicio no los voy a contemplar porque no son materia. En estos supuestos, el tribunal de alzada puede determinar, de acuerdo con estas circunstancias particulares, si se ordena la reposición parcial o total del juicio. Para la declaratoria de nulidad y reposición, será aplicable lo dispuesto en el artículo 97 y 102 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, también hablan, por eso hablamos luego de que puede ser mediante el recurso, hablando del capítulo del recurso de revisión, el artículo 483 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que son causas para modificar o revocar la sentencia si hubo una transgresión a una norma de fondo que implique una violación a un derecho fundamental. Y en este sentido, también el artículo 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de la solicitud de la declaración de nulidad sobre actos ejecutados en contravención de las formalidades. Entonces, dice que esta solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y presentarse por escrito dentro de los 2 días siguientes a aquel que el perjudicado tenga conocimiento
fehaciente en cuya invalidación se pretenda. Y ojo, porque aquí no dice si debe ser mediante un recurso, no dice, no da una formalidad. Y el artículo 17 constitucional nos habla que cuando se trata de la defensa de un derecho o reconocimiento de un derecho fundamental, se tiene que sentenciar o se tiene que resolver o lograr esta expectativa de justicia completa sin formalidades. Entonces, pues aquí, si la misma ley no me da una formalidad específica, pues evidentemente me permite hacer este tipo de defensas, ¿no? El acto, pues obviamente puede ser declarado nulo y será establecido en la parte final, conforme al artículo de la parte final, perdón, del artículo 101 del Código Nacional de Procedimiento Penales, donde se ordenará esta reposición. Y esto se dice que este artículo menciona que cuando hay imposible sanear o convalidar un acto en cualquier momento, el órgano jurisdiccional, a petición de parte de forma fundada y motivada, deberá aclarar su nulidad, señalando su resolución los efectos de la declaratoria de la nulidad, debiendo especificar los actos que alcance de la nulidad para la relación de este acto anulado. De estos actos se pueden dar en las etapas previas al juicio, salvo excepciones expresas en el código, ¿no? Y obviamente para decretar esta nulidad es necesario que exista una afectación real para cualquiera de las partes, al que la esté interponiendo, evidentemente, y que esta reposición resulte esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos o intereses del sujeto afectado. Entonces, como les comentaba, este artículo 17 de nuestra Carta Magna nos dice que para alcanzar esta expectativa de justicia completa se puede realizar sin mayores formalidades que la propia ley expresa, por lo que de igual forma, para interponer esta nulidad en los artículos 98 y 101 del Código Nacional, no se limitan en cuanto a la forma en que deba sustanciarse, ya sea en la vía incidental, revocación o apelación, más aún si se busca una imparcialidad con el órgano jurisdiccional que lo emitió, y que considero que es el recurso de apelación, mi juicio, el que se prevé en el Código Nacional de Procedimientos Penales para interponer este tipo de defensas, aunque también, a mi juicio, lo hemos podido hacer a través de incidentes de nulidad, ¿no? O simplemente sin la palabra incidente, simplemente promover la nulidad, como decía el artículo 98 de la ley del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Donde pues en esta parte debe estimarse que cuando se habla de una valoración probatoria, si se estima inconstitucional y donde la norma es clara, no permite esta interpretación conforme al artículo 17 constitucional, que sea violatoria a los derechos humanos. Prácticamente hay unos registros digitales, el 2019-212, que nos habla de la apelación en el proceso penal acusatorio, y esta prohibición de extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en los agravios, e incluso más allá de los límites del recurso, cuando es una regla general que admite como excepción, o sea, de forma excepcional si lo permite, la violación, cuando existe violación a los derechos fundamentales o al debido proceso, ¿no? Por eso, conforme a este criterio de que es una tesis aislada, considero yo que sí se puede, y también conforme a la tesis aislada, que está en el registro digital 2024-612, que dice que el recurso de apelación en el proceso penal acusatorio, el artículo 468, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, al prever que será apelable la sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones distintas a la valoración de la prueba, siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, viola el derecho de las víctimas o ofendidos del delito de contar con un recurso efectivo. Aquí habla de las víctimas, pero hay que entenderlo de la forma más amplia, su interpretación en lato sensu, ¿no? Entonces, quiere decir, a mi gusto, que el recurso de apelación es viable en un momento dado, ¿no? Pero como segundo o último cuestionamiento del objetivo, pues nos dicen
¿qué procedería o si es procedente un recurso o bien si lo he agotado, sería procedente el amparo indirecto? Justifiquemos la respuesta. Bueno, como les explicaba, hay que ver si es amparo directo. Vamos a primero establecer si debería ser amparo directo o indirecto, ¿no? Porque pues ya vimos que el 173 pues nos habla del amparo directo, ¿no? Y que esto es solamente cuando son violaciones, ¿no? Pero hay que entender que este artículo, que si bien es cierto, viene en esta parte del amparo directo, si también podría ser factible al amparo indirecto. Bueno, pues hay que ver en qué momento se cometió esa violación, si fue antes del procedimiento o dentro del procedimiento. Hablando del fuera del procedimiento, pues la ley es explícita y más si tenemos una privación de la libertad, pues el artículo 15 de la ley de amparo nos dice que cuando hay una privación de la libertad con actos fuera de procedimiento, pues incluso en cualquier momento se puede interponer el amparo indirecto, ¿no? Pero vamos a darle una interpretación más amplia al artículo 173 de la ley de amparo y a mi juicio sí es procedente este amparo indirecto. Pues como les decía, si bien es cierto, no existe un recurso expresamente claro en el Código Nacional de Procedimientos Penales para interponerlo, aunque se hable de la nulidad del artículo 98 que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues sí se puede interponer, a mi juicio, el juicio de amparo indirecto, o ya hablando dentro de las de actos dentro del juicio, podría ser el amparo directo, incluso como ya se especificó en las tesis anteriores, puede ser hasta en el momento de la valoración de la sentencia, siempre y cuando se haya tratado de impugnar antes o se haya alegado por la defensa, ¿no? En este caso que vimos, pues realmente trataron de modificar los argumentos y trataron de meter situaciones que no estaban expresadas o que se consintieron tácitamente. Y hay que entender que también los amparos se sobreseen porque es una causal que de improcedencia o de improcedencia, atendiendo a lo que dice el artículo 68 de la ley de amparo, los hechos notorios de improcedencia que se deben de alegar, pues en este caso, cuando son actos consentidos tácitamente, es cuando no se metió o no se alegó dentro del procedimiento, como en el caso concreto se valoró que debió de haber sido antes o a más tardar al finalizar la audiencia intermedia. Entonces, no podrían haber sido alegados posteriormente, pues fueron actos consentidos tácitamente a mi gusto. Y bueno, pues espero que con esto haber terminado y haya servido este video. Vamos a tratarlo de subir al día. Estoy teniendo unos pequeños problemas ahorita con internet para ello, pero bueno, pues muchas gracias por todo. Hasta luego. Que tengan buen día. Gracias. Y no sé si hay alguna otra, algún otro cuestionamiento que se necesite, pues yo quedo también a sus apreciables órdenes. Hasta luego, que estén muy bien.